Hola Patricia, Hola. ¿qué Buenas. tal? ¿Me veis Oye, y me escucháis? Sí. sí, Sí. hoy todo sin problemas, ¿no? No ha habido como las otras veces. Uy, Hoy, ahora no. sí, Se está ahora. viendo el brillo. Vale. Digo, algo ha pasado, ya está. He nombrado problemas técnicos, ya han aparecido. Exacto. Nada, ya estamos por aquí. Bueno, pues familias, bienvenidas a una nueva edición de nuestro podcast del Centro de Estudios Neuropsicológicos, CEN, con C de ciencia y no Z de zopenco. Hoy tenemos un programa muy chulo porque nos habéis dejado muchísimas preguntas muy interesantes. Están por aquí mis compañeras Marta Martín y Patricia Peña. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Comentaba antes, Patri, antes de que entrases, que nuestra compañera Cristina también se va a incorporar, pero un poquito más tarde. Así que nada, Estupendo. si os parece, vamos a Genial. empezar. Os recuerdo formas de participar en este programa, porque entiendo que todavía no están muy claras. No respondemos a preguntas en directo. No. ¿Vale? De hecho, es que tampoco en el programa de Conocetea de preguntas y respuestas responde en directo. Lo hacemos mediante un sistema de preguntas que recogemos anteriormente, ¿vale? En este caso, el CEN se trata de recoger preguntas que nos dejáis en el programa, en el último programa, en este caso en el número 6, si no me equivoco, este es el 7, el número 6, que están en mi canal de YouTube. También en Spotify los tenéis, nos podéis dejar por ahí las preguntas, pero solo en esos dos contextos, ¿vale? Y tienen que ser preguntas a nivel un poco global, ¿vale? No preguntas específicas de, es que a mi hijo le pasa, a mi marido le pasa. No, eso es más para un programa de preguntas y respuestas, un Conocete a Conocea, ¿de acuerdo? Esto es más para temas más globales, noticias que salgan, ¿no? Que aparezcan y que den nuestra opinión, o conceptos un poquito más amplios, ¿vale? Más teóricos, por así decirlo, quizás, más que prácticos, ¿vale? La parte práctica tenemos otros espacios diseñados para ello, ¿vale? Entonces, esto es preguntas un poquito más abiertas sobre conceptos a nivel general o noticias que habéis visto, noticias que habéis visto en redes o que os llamen la atención o que queréis que os intentemos dar una explicación o nuestra opinión, ¿vale? Podéis hacerlo a través de los comentarios, ¿de acuerdo? En YouTube, en mi canal de YouTube. Buscáis el último programa, además están por orden cronológico muy fácil del CEN. YouTube es fácil recordarlo. Mi nombre, Daniel Millán López, lo buscáis y os aparezco, ¿vale? Entonces ahí nos podéis dejar las preguntas. Os queremos agradecer la acogida que está teniendo este programa, porque la verdad es que, bueno, son programas largos, que esto no suele funcionar bien con los algoritmos de las redes sociales hoy en día, que todo se explica en un minuto. Y está teniendo muchísima aceptación, sobre todo por los comentarios que hay, likes que hay, etcétera, por lo cual nos agrada y nos congratula muchísimo que esté teniendo esta buena acogida, y eso nos anima a continuar haciéndolos, evidentemente, ¿vale? Aquí, Así Daniel, yo que, quiero hacer un apunte de una pregunta que me venga, han hecho un par de veces por privado, que es ¿por qué no respondemos a preguntas en directo si estamos en directo y tenemos las preguntas? Esto es me lo preguntan 2 veces la semana pasada y claro, lo que yo explicaba es que dedicamos bastante tiempo a preparar el programa, que tenga estructura, recopilar los comentarios y que a veces si nos están haciendo preguntas, especialmente por aquí por Instagram, aunque las veamos porque nos van saliendo aquí abajo, es que no nos da tiempo ni a leerlas, ni a procesarlas, ni a compartirlas y mucho menos a recogerlas. Por lo tanto, como ha dicho Daniel, los medios son los estáticos, pues YouTube, que podemos recoger ahí las preguntas, o Spotify, o si tenéis preguntas o propuestas de temas, pues por privado también. Yo estoy encantada de que me las hagáis llegar. Pero claro, si nos las ponéis aquí, las vemos de pasada porque enseguida que hay un comentario o se ha unido no sé quién, desaparecen, no y están también, accesibles. también es una cuestión de respeto, es decir, si alguien se toma la molestia de escribir una pregunta tranquilamente, con buena redacción, para que la podamos entender bien y podamos comprenderlo bien, que a veces incluso así a veces es difícil porque son a veces temas muy complejos, pues como comprenderéis tenemos que dar prioridad a esas personas que se han tomado su tiempo en hacerlo en los medios que hemos designado como los adecuados, ¿vale? Es decir, tiene que haber un orden.
en este tema. Y por otro lado, una cosa que a lo mejor os sorprende, pero no tenemos ninguna obligación de responder a nadie, ¿vale? Esto es una cosa que hacemos desinteresadamente, somos profesionales y a los que sí tenemos la obligación de atender son a nuestros clientes, no a gente que me pregunta, oye, ¿qué opinas de esto? A veces sin decir, hola, ¿qué tal? ¿Te importa que te pregunte? Dime tu opinión. Pues no me da la gana darte mi opinión. Aprende un poquito de educación primero. Y ojo que a veces nosotros también damos un tono que a mí me pasó la semana pasada con uno de los comentarios de, pues lo buscáis. Pues a mí me hizo mucha gracia y lo solté así, que no tenía para nada esa intención y luego nos lo comentó, que no lo había entendido bien. Pero es genial que haya esta comunicación súper guay. Esto lo tengo aquí el comentario, además, dice lo de tendréis que buscarlo. Pero es genial cuando vemos que no hay intención de dolo. O sea, es que vamos a ver, ya está, es una malinterpretación, nos lo explicáis, punto, genial, pues continuamos. Es decir, no hay que sacar tampoco las cosas de quicio, que a veces en redes sociales todo se interpreta de una forma muy vehemente, etcétera. Pues no, con comunicación, pues ya está, pues no hay nada, nos disculpamos, sí, vale, pues si no era su intención. Si es cierto que parecía esa, la otra persona más lo dijo, me he dado cuenta que pudiese parecer, es decir, qué fantástico es cuando la gente se comunica bien. Vale, hay respeto, aunque haya una discrepancia, un desacuerdo, y después se soluciona y tan fácil, ¿vale? No hay que complicarse. Total. ¿Vale? Entonces esto es muy agradable, como os decía, tener este tipo de público, porque nos pone las cosas de verdad muy fáciles, ¿vale? A nosotros como profesionales, porque como os digo, esto es una labor que hacemos de manera desinteresada, porque creemos que es necesaria y nos gusta también estar en estos espacios, nos ayuda también un poco a veces a pues, cambiar un poco de foco, ¿no? Y que a veces la terapia, la intervención evidentemente nos quema mucho a nivel profesional, y este tipo de espacios también a nosotros nos viene bien, pero con un orden, que tengo un orden y un concierto, ¿vale? Así que nada, hecha esta larga introducción, gracias por el apunte, Patricia. Si queréis pasamos a las preguntas. No sé por dónde queréis empezar, lo dejo a vosotras. Yo las tengo por aquí, las preguntas que nos dejaron en comentarios. Patricia, si a ti alguna te pica más que otras, pues... Yo las puse en... Uy, espera, Patri, se escucha raro. Te hemos perdido la voz. No te escuchamos. No, ya estamos. Pero además ha sido de repente te has ido. Y tu voz se ha perdido por el pasillo. Es como que se ha difuminado. Como si te hubieses ido corriendo. O sea, te escuchamos pero de fondo. Bajo y con un eco abrumador. No, ahora nada. Ahora, sí, ahora. Sí, se activa el Bluetooth de repente sin yo tocar nada. Vale, se te ha conectado algunos cascos o algo. Con los vale. cascos. Sí, venga, estamos diciendo alguna. Sí, que yo las he recogido en orden cronológico. O sea, la número 1 que nosotras tenemos es la más antigua. Vale, pues nada, empezad con esa si queréis. Dale. Pues una pregunta que con la que nos el podcast colgado es que ¿podríais desarrollar en el próximo programa lo de la teoría sobre los tipos de ansiedad como subtipos de autismo? Empezamos fuerte. Muy bien, pues dale al tema. De esto estuvimos hablando en el anterior programa y por eso es una continuación de este. De hecho, tenéis varios extractos en los que hablamos de ansiedad y autismo. Por aquí estamos dando una vuelta de tuerca más. Este es un poco el objetivo de este programa, es decir, profundizar más en esta serie de aspectos y no tanto cosas concretas del día a día, ¿no? Que nos pasen o que os pasan a las personas en el espectro. Pues cuando queráis, es muy interesante este tema. Vale, aquí lo que estamos entendiendo, o por lo menos lo que yo entiendo, teoría sobre tipos de ansiedad como subtipos de autismo. Estoy procesando la pregunta, pero el caso es que no hay un subtipo de autismo relacionado con un tipo de ansiedad. O sea, tenemos que empezar clarificando conceptos. Ansiedad es un concepto y el autismo es otro. ¿Que rizamos un poco el rizo y hay personas autistas que tienen ansiedad? Sí, igual que hay personas neuróticas, hay personas pues, con otras condiciones que también presentan ansiedad, sí. Ahora bien, quizá aquí lo que a lo mejor nos están preguntando, yo que estoy haciendo fuerte una inferencia que a lo mejor me equivoco y no es, pero si no, pues me clarificáis es que en qué se diferencia la ansiedad en autismo de la ansiedad en otras condiciones o incluso en población general. Bueno, no sé si vosotros, compis, entendéis otra cosa. Sí, yo creo que va un poco por ahí. Es decir, creo que no es tanto como un subtipo, sino que se refiere, creo, si está por aquí a lo mejor si quieres nos lo puedes clarificar, ¿vale?
lo que se refiere es, oye, ¿por qué aparece tanto y por qué tiene unas características tan claras o tan definitorias en autismo que hace que incluso a veces se confunda, y esto lo hemos aclarado en muchos programas, como un patrón de clínico de diagnóstico que no lo es y como un subtipo que tampoco lo es, ¿vale? O sea, no es ningún rasgo de diagnóstico ni un subtipo, pero sí es cierto que las propias características de la persona en el espectro y esa interacción con el entorno pues provocan unas manifestaciones de ansiedad ciertamente prototípicas, vamos a decir, ¿vale? Y a lo mejor diferenciadas de las que pueda tener una persona no autista neurotípica. Creo que se refiere a esto, ¿no? Yo creo que también, o sea, infiero que también, porque claro, al final es una pregunta como que a mí tampoco me ha quedado muy claro, entonces yo también entiendo lo mismo, no sé si estará por aquí la persona para aclarárnoslo. Si no, nosotros seguimos con Sí. la turra. Sí, vamos a ir a nuestro apunte. Perfecto. Exacto. No sabemos si es esto, pero vamos a decirlo. Pero vamos a decirlo, pero aquí hay que clarificar que lo que nosotros estamos interpretando como ansiedad una manifestación sorpresa, habitualmente conductual, ¿no? Pues que estamos más nerviosos, más rígidos, o en caso de autismo a lo mejor se recrudecen algunos desafíos, algunos pensamientos, algunas sensaciones, o nos desconectamos. El caso es que esto no es el síntoma, o sea, el síntoma. Estamos haciendo una traducción. Esa ansiedad es muy difícil sobre autismo porque no sabemos si es ansiedad o es un malestar debido a una conducta, o sea, una situación no anticipada, un contexto de alta demanda, un entorno no ajustado, poco tiempo para responder a una pregunta o a desafíos a las funciones ejecutivas a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, ansiedad. Igual no tenemos otro nombre y lo llamamos ansiedad. Es que tengo ansiedad, pero si nos juntamos, vosotros también como profesionales seguramente pues os pase lo mismo que a mí. Bueno, rascamos y no es una ansiedad prototípica o no es una ansiedad endógena, es malestar a un contexto no adaptado o unas situaciones que no están siendo, exacto, que no están siendo ajustadas. Sí, además es algo que por lo menos... lo siento, Daniel. No, dale, yo es algo que en intervención también veo mucho, o sea, que es es que tiene ansiedad, hay mucha ansiedad, todo el rato es ansiedad, ¿no? A lo que recurrimos. Y luego es lo que dice Patri, cuando empiezas a analizar más pormenorizadamente dices, vale, es un malestar asociado a lo que comentas, ¿vale? A quizás falta de adaptaciones, quizás una mala anticipación, por ejemplo, transicionar de una tarea a otra, un montón de etcéteras, y dices, pues es que es un malestar, puede haber muchas emociones de por medio que estén causando ese malestar, quizás no es ansiedad en concreto, ¿vale? O es una de las que está ahí, pero bueno, es una forma también de referirnos a ello, totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo creo que a lo mejor, y volviendo un poco a intentar encontrar el origen y lo que fuese lo que nos querían comunicar, yo creo que ese subtipo al que se refiere es oye, no es tanto la ansiedad en sí y a lo mejor ponerle otro nombre, entre comillas, que es lo que decía Patri, porque primero, no responde a los tratamientos de ansiedad. Bueno, raramente un tratamiento de ansiedad responde a un tratamiento estándar de ansiedad solo farmacológico, por ejemplo, ¿no? Porque al final no vas a la sintomatología. Y si no conductual, que es exposición, por lo tanto. Sí, efectivamente. Entonces, claro, aquí hay que recoger qué es lo que pasa en ese contexto y analizar lo que ocurre en el contexto con análisis funcionales, por ejemplo, y teniendo en cuenta las características, más allá de la sintomatología, sino idiosincrásicas de las personas en el espectro y esas dificultades que puede haber, pues eso, por la poca predictibilidad, esa intolerancia a la incertidumbre, una sobrecarga que puede haber reactiva o ejecutiva. Luego, pues ya bueno, ya iba a decir en adultos, pero ya en adolescentes se está viendo, incluso en peques, pues esas experiencias que fracasan siempre, la incomprensión, cuando aparecen ya estrategias de compensación. Bueno, pues claro, todo eso desemboca en una sensación o en un malestar que a nivel sintomatológico podría llamarse ansiedad. Pero igual que pasa por ejemplo, con otra serie de mecanismos autistas de reacción al entorno como el shutdown, se pueden confundir con la depresión y no es depresión. Y el tratamiento de la depresión en autismo, cuando realmente es un shutdown, o un burnout, pues no funciona. Pues ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo esa es la punta del iceberg. Entonces, yo siempre que veo el tema de la ansiedad o un diagnóstico solo de ansiedad y un trastorno de ansiedad generalizada, yo me rasgo un poco las vestiduras, en el sentido de decir, oye, aquí creo que hemos rascado un poco. Bueno, porque no se ha tenido la oportunidad, porque no se ha podido,
a veces, pero creo que tenemos que ir más allá. Y en el caso de las personas en el espectro, siempre lo he dicho, es decir, si ese es tu diagnóstico principal, el abordaje tiene que ser muy específico en ese sentido, porque si no va a aparecer ansiedad o como quieras llamarle, o otras reacciones conductuales, emocionales, cognitivas, que muy difícilmente se van a atender correctamente si no conocemos cómo funciona a nivel neuropsicológico esa persona y los mecanismos que tienen puestos en marcha, estrategias de compensación, este tipo de cosas, ¿no? Y Creo que ojo, va aquí por ahí. nos metemos también en tema de diagnóstico. Estoy ya más dirigido a profesionales. Cuando confundimos manifestaciones prototípicamente autistas como rasgos de ansiedad, por ejemplo, cuando hace... Hay gente que lo... Bueno, hay actualizados. Cuando un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, entraba dentro de los trastornos de ansiedad. Ah, no es autismo, es ansiedad, pero es una ansiedad derivada de obsesiones, de compulsiones, y no estamos viendo realmente lo que hay detrás, estas manifestaciones prototípicas de autismo o estas... uy, por favor, he tenido un blancazo. Los procesos preservados, los procesos alterados, los procesos que son diferentes en esta situación. Uh-huh. Y luego también rizamos más el rizo. Hay por sí solas no explican la ansiedad ni el autismo ni neurotípicos. Específicamente en autismo, pues se habla de la hipótesis de la carga alostática, el error social. Siguen siendo hipótesis que tienen que estar integradas en una explicación bastante más amplia. Claro, es igual que lo que yo estaba comentando antes, por eso hay hipótesis, pero tenemos que comprobarlo en el individuo en sí, que es lo que puede estar sucediendo. Y probablemente sean muchas cosas. Muchas veces cuando, y esto lo sabemos, pues los que venimos de la parte científica, de hacer estudios experimentales, de controlar variables que pueden estar jugando a favor o en contra de la aparición de determinada manifestación, conducta o lo que sea. O sea, hay variables que se escapan siempre. Hay variables incontrolables, hay algunas controlables y otras que son incontrolables. Yo a las abuelas, por ejemplo, las pongo en variables incontrolables. Por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que están ahí. Yo entiendo la tendencia que hay, y eso nos lleva un poco también a buscar el origen, la causa, tal. Yo entiendo la tendencia que hay a nivel de intentar comprender las cosas, de intentar encontrar una causa única, exclusiva de las cosas que suceden. Pero en nuestro mundo esto es extraño, residual, por así decirlo, y pasa muy pocas veces. Es decir, hay muchísimas variables, esto es multifactorial. Entonces, mucho ojo con esa explicación única, ¿no? Lo que dice Patri, es una teoría de esto, ¿vale? O sea, puede explicarlo, no, en parte sí, ¿no? Mucho ojo con esta tendencia que hay, que la veo muchísimo en redes sociales, de esto pasa por esto, y esto otro por esto otro. No, esto no funciona así, ¿vale? No funciona así, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, que hay muchísimas variables implicadas. Entonces, mucho ojo con intentar encontrar una explicación única a fenómenos tan complejos, en este caso como el neurodesarrollo o, bueno, o otra serie de condiciones, o trastornos. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues esperamos haber respondido a tu pregunta y si no, pues nos la vuelves a hacer. A ver si es que no hemos entendido nada de nada. No sé, yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver. Pues venga, seguimos con otra preguntita. Compañeras, a ver, ¿qué más nos han preguntado por aquí? Vale. A ver, nos preguntan. Tengo entendido que podemos dejar por aquí sugerencias y gracias, enhorabuena por utilizar el método correcto. Muy bien, porque así, pues tu pregunta está siendo respondida hoy. Efectivamente. Claro, al final hay que reforzar también las cosas buenas. Muy bien, esta es una pregunta de Adela Sánchez. Adela Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Dice, me encantaría que hablaseis sobre el trastorno de la comunicación social. Muy bueno aquí, muy buena pregunta. Entiendo que es el trastorno de la comunicación social pragmática. Sí. Y exactamente, no sé qué preguntaros, lo que veáis interesante compartir. Pues diferenciación con el autismo, que sea un otro, entiendo que pone, que sea un otro diagnóstico aparte. Como orientes la información estará genial. Hay tan poca información comparado con otros diagnósticos. Tengo un hijo de 11 años con un trastorno de la comunicación social y leo sobre autismo para entenderlo. Muy bien, es que si no hay información de esto nos vamos a lo más cercano. No hay que olvidar que un trastorno de la comunicación social se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo al autismo en la parte de comunicación, pero no existen o no se dan con tanta intensidad la parte de intereses intensos o restringidos o repetitivos. No sé si queréis comentar algo de esto. A ver, siempre que hacemos diagnóstico, especialmente cuando hay una necesidad de hacer un diagnóstico diferencial, pero en este caso también entiendo que es un peque,
lo primero que tenemos que hacer cuando hay sospechas de algo de neurodesarrollo es poner encima de la mesa todos los distintos trastornos del neurodesarrollo. En este caso lo es. El trastorno de la comunicación social, antigua disfasia semántico-pragmática, es un trastorno del neurodesarrollo igual que el autismo, ¿vale? Está dentro del mismo grupo. Entonces, evidentemente, comparten muchísimos rasgos, ¿vale? Como decía Patri, especialmente es en la parte pragmática, es decir, el uso del lenguaje, la flexibilidad y la adecuación a los contextos, ¿vale? Pues todo el tema de las ironías, las bromas, esto que dice, es autista, no entiende, literal. No, puede ser un trastorno de la comunicación social, ¿vale? Entonces, el tema de las normas sociales, mantener conversaciones. ¿Os suena mucho esto de autismo, verdad? Pues no, pues esto es un trastorno de la comunicación social. Y luego, a nivel de sintomatología, lo que ha dicho Patricia, en esa parte ya hay muchas diferencias. Si nos adentramos más a nivel neuropsicológico hay más diferencias, pero ya solo en la parte de manifestación clínica hay mucha diferencia porque no hay la parte de la inflexibilidad, de los intereses, de los patrones, incluso a lo mejor la parte reactiva sensorial no aparece como criterios clínicos en estos casos. Entonces, hay muchas diferencias, ¿vale? Pero sí es cierto que si nos quedamos solo en un análisis, por ejemplo, evaluamos solo una parte del lenguaje, por ejemplo, y digamos, ostras, es un TEA, ¿no? Qué literal, ¿no? Es este chaval. Bueno, pues no tiene por qué, ¿vale? Es decir, en los trastornos del neurodesarrollo siempre tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchísimas características afines. O sea, ya las hay en el TEA con otra serie de condiciones que no son del neurodesarrollo, pues imaginaos con las condiciones del neurodesarrollo. Hay muchísimas cosas que coinciden, ¿vale? Entonces, esto mucho ojo con esto porque evidentemente puede confundir. Ojo, que no quiere decir que esto no pueda ir evolucionando en que en determinado momento, cuando hablo de evolución no significa que dejase de hacer una cosa, no, simplemente que en neurodesarrollo hay veces que se detectan ciertas cosas, otras no se detectan o no se empiezan a analizar. Por ejemplo, en autismo, pues esa horquilla de hasta los 5 años a veces no podemos analizar ciertas cosas. Entonces, a lo mejor, pues primero se señala un trastorno de la comunicación social, luego un TEA o al revés. Puede ir variando un poquito, ¿vale? Hasta determinadas edades que ya el diagnóstico suele ser más definitivo. Entonces, en neurodesarrollo hay que ir con mucho cuidado porque puede fluctuar mucho y las características se cruzan, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Sí, al final es un poco lo que habéis comentado. O sea, yo creo que sí que es cierto que si quizás nos centramos más en esa parte del lenguaje, del habla, pues sí que es cierto que puedes decir, pues igual sí que me encaja, ¿no? Dentro de un TEA, ¿no? Pero luego si te pones a analizar otras áreas, ¿no? Ahí es donde quizás dices, pues no me encaja tanto, ¿no? Pero no es, y puedes tener quizás esta duda. Pero claro, es un poco lo que habéis comentado. Al final hay que analizarlo y analizarlo en profundidad para saber definitivamente si quizás, por ejemplo, está, o pertenece a un diagnóstico o a otro, porque al final, si no, al final lo que podemos hacer aquí es cometer errores a la hora de diagnosticar y tenemos que tenerlo en cuenta porque al final podemos ver pues lo que habéis comentado, que este lenguaje en ciertos contextos sociales pues no pueden usarlo de una forma adecuada o, por ejemplo, les puede costar adaptar su forma de comunicarse, pues eso, según la situación, comprender esas normas implícitas de la conversación. Y claro, todo esto nos puede recordar mucho, pero no tiene por qué ser autismo en concreto. Tenemos que tener pues mucho cuidado con esto y analizarlo en profundidad, que no es nada fácil tampoco. Entonces, pues eso. Y sorpresa, ansiedad también, aunque no sea ansiedad como tal, pero lo hilamos con la pregunta anterior. Cuando hay una frustración, cuando estamos en un contexto que no nos da tiempo a responder, cuando no estamos entendiendo pues según qué tipo de detalles implícitos, también pueden aparecer manifestaciones conductuales, especialmente en la etapa infantil. No hay que olvidar que cuando son peques, pues una expresión emocional frecuente es pues, la rabia, la frustración, los colapsos, las malentendido rabietas. Así que cuidado aquí, que podemos traducir manifestaciones conductuales como signo de otra alteración que a lo mejor no está. O si está y no lo estamos viendo. Totalmente. Totalmente. Luego también incluso este tipo de rabietas muchas veces se confunden con meltdowns. Y entonces ya es donde dicen, autista lo es, tiene una dificultad en este ámbito, ¿no? En esta área, y luego además vemos un meltdown que quizás no lo es, si nos paramos a analizarlo pormenorizadamente. Entonces, claro, aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces puede ser complejo y hay que analizarlo detenidamente. Entonces... Exacto. O al revés, que ay, que niño más picajoso, que niña más explosiva, y luego es un colapso que no estamos viendo, especialmente en el contexto escolar. Totalmente. Sí. Vale, muy bien, pues muy importante. De todas formas, si queréis saber más, especialmente si sois profesionales, tenemos 2 maravillosos cursos de diagnóstico que os enlazaré, ¿vale? En el texto de
del vídeo en YouTube cuando lo suba esta tarde o mañana. ¿Vale? Tenemos un curso de introducción y otro de profundización, donde hablamos precisamente de estas cosas, ¿vale? Es decir, esto a nivel familiar, evidentemente no lo tenéis por qué conocer, pero lamentablemente, pues no lo han explicado bien, probablemente. Yo entiendo que es una parte que a lo mejor ahí es un fallo nuestro a nivel profesional, pero como profesionales, evidentemente, aquí no tiene que haber ninguna duda. Es decir, estas cosas se tienen que conocer y se tienen que manejar, no solo a nivel de diagnóstico, sino también a nivel de intervención, porque intervienes con un individuo que tiene un diagnóstico y dices, espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Y a lo mejor te das cuenta pues, que ha habido una fluctuación, no voy a decir error, hay una fluctuación en el diagnóstico. ¿Vale? Pues muy interesante, ¿vale? El tema del trastorno en la comunicación social, ¿vale? Y autismo, un tema recurrente y que hay que conocer. Muchas gracias por la pregunta. Venga, compañeros, pues continuamos con otra pregunta. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bien, pues aquí la siguiente pregunta es una pregunta sobre trastornos del sueño y parasomnias y su relación con el autismo. Aquí intenté dar un poquito más de contexto. Metacognición e hiperreflexión en personas autistas, en qué perfiles se suele dar y por qué. Creo que está. Vale, esta persona ha hecho 37 preguntas. 37 literalmente no, ha hecho varias, pero ha hecho una sobre trastornos del sueño y parasomnias y su relación con el autismo. Otra pregunta separada sobre metacognición e hiperreflexión en personas autistas, en qué perfiles se suele dar y por qué se da y qué problemas puede traer. Otra pregunta más sobre profundizar en lo que comentáis en este vídeo sobre ansiedad, que ya lo hemos hecho, versus malestar intenso, que parece un tema súper interesante. Otro tema que también nos pregunta sobre TCA y autismo, no por selectividad alimentaria, que suele ser un tema frecuente, sino comer en exceso por no sentir bien el hambre o la saciedad, que esto sería un tema de regulación sensorial más bien. Por confundir ansiedad con nerviosismo, o con hambre, o por necesitar comer ciertos alimentos para calmarse. Aquí estamos mezclando muchísimas cosas, muchísimos temas. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos una? Son muchos ¿no? temas. Esta sí es GG8459. Pasa que un chorrón de preguntas. No sé, si queréis, por ejemplo, el tema de ansiedad ya lo hemos hablado. Si queréis hablamos del tema de los trastornos del sueño. Y algún apunte si queréis del TCA, que creo que son a lo mejor los temas que a lo mejor puedan ser más interesantes para el público en general. Vale, ¿por dónde queréis empezar? Si queréis empezamos por los trastornos del sueño. Estaba cogiendo antes la guía autista porque estaba buscando en el episodio, es el capítulo de la guía autista de sensibilidad y reactividad, señalaba una serie de datos interesantes con respecto al tema del sueño, ¿vale? Y bueno, se iba a señalar porcentajes, etcétera, pero ahora mismo pues no lo encuentro. No lo encuentro, pero lo tengo por aquí, ¿vale? La guía autista lo tenéis. Hay un porcentaje altísimo de comorbilidad en autismo con los distintos trastornos del sueño, desde parasomnias a otros trastornos más llamativos o más, no sé cómo decirlo, más graves, entre comillas, ¿vale? Como la parálisis del sueño. Los estudios que hay de la mayor prevalencia son enormes. Pero claro, aquí volvemos un poco con el tema igual que con el tema de la alimentación, ¿no? De qué es antes, el huevo o la gallina, ¿vale? La tendencia que hay actualmente es a decir, bueno, es que esto viene provocado por una reactividad del día a día. Es decir, en el día ocurren cosas que luego se transmiten al sueño. Es decir, no es que, sí es cierto que hay ritmos circadianos que están alterados. Esto, por ejemplo, el doctor Gonzalo Ping Arboledas, que es un profesional que os recomiendo desde aquí, que además que hace una divulgación fantástica en redes sociales, lo podéis buscar por aquí por Instagram, habla mucho de esto, ¿no? Sí es cierto que parece que hay unos ritmos circadianos que están alterados de base, entre comillas, pero que eso no explica todos los trastornos que se producen después. Entonces, aunque hay una base, el ambiente, son los estudios, es lo que dicen, parece que pesa más que la posible base genética que pueda haber en los distintos perfiles autistas, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente, la reactividad, la falta de predictibilidad, igual que al fin y al cabo, los trastornos del sueño son trastornos de la ansiedad prácticamente producidos en una etapa de sueño y no en vigilia. Es decir, es una manifestación, igual que lo puede ser la ansiedad. Entonces, al final es una respuesta como de protesta o de aviso del organismo de que algo está sucediendo, ¿vale? Entonces,
evidentemente pues va a tener una prevalencia mayor, igual que la tiene más los trastornos del sueño en personas que tienen un trastorno de ansiedad y no son autistas, ¿vale? Exacto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que toda esa implicación que tiene la persona autista de enfrentarse a un entorno poco ajustado, evidentemente le hace más propenso a estas reacciones que se tienen en el sueño, ¿vale? Entonces, Y bueno, lo que pues, comentamos también, una hiperactivación del sistema nervioso que llega al final del claro, día y claro. bueno, pues nos permite conciliar. Y luego, aparte, em, los pensamientos rumiativos, ya no solamente por ansiedad, el tema del contexto es muy importante, como comentaba Daniel. Si a mí se me ha quedado este pensamiento desde esta mañana, no lo entiendo, no me lo han explicado, no para que lo entiendan, sino no me han explicado el por qué esta situación ha salido de esta forma y yo pienso que podría haber salido de otra. Todo esto hace que tengamos un pensamiento más en bucle. Estos, bueno, en niños lo que vamos a ver son manifestaciones más conductuales y en personas adultas y especialmente en mujeres lo que vamos a ver es muchísimo pensamiento rumiativo, muchísimos pensamientos en bucle, mucha preparación de si mañana tengo que ir a comprar el pan a una panadería que no es la mía, cómo tengo que decirlo, que no se me olvide que tengo que decir la frase así, o tengo que ir al médico. Estos pensamientos en bucle también nos impiden conciliar. Y temas no cerrados. Y ojo aquí, temas, incluso situaciones pseudotraumáticas, especialmente en trauma complejo. Es que a lo mejor no puedo dormir porque me viene un pensamiento del 2007 de una situación que tenía que haber gestionado de otra manera y todavía me impacta en la vida cotidiana y no puedo hacer nada con ese pensamiento porque ni tengo Claro. relación con esa persona ni Total. puedo volver a ese contexto. Mira, justo eso que estabas diciendo, Patri, es una frase que la encontré aquí en el libro. Dice, es por ello que muchas veces el relato de madres y padres sea precisamente ese, peques que se caen literalmente de cansancio, pero que no pueden dejar de pensar en otras cosas. La presión jerárquica que puede ejercer el sistema propioceptivo en la jerarquización del cansancio no es mayor que esas otras sensaciones de esto no está resuelto, esto no lo he entendido, Pues como el y luego, hambre, claro, como el hambre, como el típico. efectivamente. Efectivamente, ¿no? Y luego pues tenemos pues lo que se habla siempre, ¿no? Presión de sueño y higiene de sueño, que evidentemente tenemos que vigilar esas cosas. Es decir, si no hay suficiente presión de sueño, pues evidentemente es absurdo. Si encima le sumamos una higiene de sueño malísima, el uso de pantallas, mucha estimulación, o sea, todo esto no acompaña. A nivel de intervención, lo primero que se hace es revisar estas dos cosas, presión e higiene de sueño. Te lo puede decir cualquier profesional que trabaje en intervención en sueño. Y vemos resultados. Vemos resultados en personas en el espectro, evidentemente. Después hay que tratar pues todos esos temas de pues lo que dice Patti, ¿no? Pensamientos rumiativos, cosas que no se han resuelto, cosas que no se han explicado. Para la mente de una persona hiperrealista como una persona en el espectro que no puede decir, bueno, ya me lo averiguaré, no pueden aplazar esa explicación y eso su sistema le va a colocar en prioridad absoluta como una alerta. Entonces, tú con una alerta en tu cabeza no te vas a dormir. Claro. Es absurdo, ¿vale? Totalmente. Por mucha melatonina que tomes, por cierto. Esa es otra. Sí, Ojo que con la parece que la melatonina. regalan, ¿verdad? Totalmente, La- yo no entiendo, es una cosa... La melatonina hemos pasado de tener que pedirla porque no estaba autorizada. Yo me acuerdo que la pedía a Italia, un laboratorio de Italia, te la venden en tiendas de chuchería en Amazon Sí. con distintas formulaciones y distintas cosas. Mucho ojo con esto, ¿vale? Que tampoco, por mucho que digan que es natural, nada es inocuo. Es decir, si tú sometes a tu organismo es como lo de, pues toma vitamina C. Bueno, pues no, O no. ojo, cuidado, claro, con este tipo de cosas, ¿vale? Que no, es que es natural, sí, claro, y hay muchos venenos también que son naturales, pero nosotros comas, ¿no? Que joder, Perdón, me ¿verdad? salta el aviso Claro. que está por aquí Cris. ¿Ah, está Cris? Pues venga, Cristina, Sí, vamos para allá, para adentro. está hablando yo creo que por comentarios. Me acaba de desaparecer. Ay, Ahí está. he Cazada. hecho un poco como lluvia de estrellas. Digo, como no me daba paso, digo, pues me pongo a corregir cosas. Que tengo muchas cosas que hacer. Ay, yo no oigo a Daniel. ¿Vosotras lo oís? No. No, A ver si te pasa como a mí con los cascos. ¡Qué así se me han susto! quedado sin batería. Vale, pues eliminar a Daniel, nos quedamos nosotros. No. No se Es te que escucha, he Daniel. pulsado el Ahora micro, sí. ahora. Es que había Ahora. pulsado el micro sin querer. Al irse la Vale, cámara vale. a dar una vuelta. Ahora Vale, sí. oye, pues bienvenida. Tenemos por aquí a nuestra compañera Cristina Galván. Muchísimas gracias por unirte a nuestro asunto
del podcast del CEN, Centro de Estudios Neuropsicológicos. Bueno, pues estábamos comentando temas de sueño. Si queréis comentamos un poco sobre TCA y autismo, ¿vale? Si queréis, y ya pasamos a otra persona porque esta persona nos ha hecho 4 preguntas, te vamos a responder al 50%. No está mal, ¿eh? Buen No negocio. está mal, no está Que mal. son preguntas difíciles. Eso. Totalmente. Venga, TCA y autismo, no por selectividad alimentaria, suele ser tema frecuente, sino comer en exceso por no sentir bien hambre o saciedad, por confundir ansiedad, nerviosismo con hambre o por necesitar comer ciertos alimentos para calmarse. Bueno, aquí, sí que hay Yo me una pregunto, ¿y selectividad todo esto es un alimentaria. TCA? No, Claro, Claro, todo esto. no tiene por qué serlo. porque Exacto. aquí hay problemas, ¿no? Puede haber problemas de interocepción, la confusión Claro, esta de entender Claro. señales corporales, ¿no? Entre emoción, entre la señal corporal de hambre, de saciedad. Luego, si estamos más estresados, pues esas señales de saciedad sobre todo, pues están más comprometidas, ¿no? Ujú. No creo Ujú. que sea todo TCA. Sí que es verdad que junto con el autismo, muchas veces esa parte de hiperfoco de quiero comer sano, quiero comer bien, quiero tener pues eso, una alimentación más equilibrada y demás, pues se vuelve como más un interés muy fijo, muy obsesivo incluso, que se nos puede ir de las manos, ¿no? Pero esto que comenta esta persona, comer en exceso y demás, creo que aquí habría que valorar el tema de cómo saber que estoy saciada o qué señales me da mi cuerpo para saber hasta que me estoy saciando, ¿no? O incluso, pues, como dices tú, Patri, un análisis funcional Claro, y de sobre todo, cuándo como en Totalmente. exceso claro, y no o poner en qué etiquetas momentos, diagnósticas a ¿no? todo. O sea, todo claro, no es TCA. Por ejemplo, Ujú. una persona con un hiperfoco por las patatas fritas no tiene un TCA. O una sí. persona con desafíos para, exacto, para ver todo el tema sensorial a nivel de intercepción, no es TCA. Claro, aquí, para Ujú. empezar, estamos hablando de que los TCA es un conjunto de diagnósticos, ¿vale? No es una etiqueta en sí, sino es un conjunto, igual que cuando hablamos de los trastornos generalizados del desarrollo, por ejemplo, ¿vale? Aquí, por lo que veo, por lo que dice ella, lo que más encaja, o sea, es que no encaja en un TCA puro, que sería una parte, ¿no?, de regulación emocional, lo que dice, ¿no? Y algo más interioceptivo, ¿no? Que no encajaría. En todo caso, si hay una pérdida de control, pero parece ser que no es una pérdida de control, que pudiese encajar en un trastorno por atracón, por lo que dice, pero creo que no, ni siquiera porque no parece que haya pérdida de control, sino que está como, no sé, o sea, lo tiene ciertamente, no sé, Sí, yo creo que, bueno, dice, dice una necesidad de relación comer, confusa, ¿no? Con la sensación de hambre o con la saciedad. Claro, que eso al Es que yo final es creo a que nivel aquí vamos un interoceptivo. poco a nivel más sí, interoceptivo. sí. Sí. A ver, Eso se lo que dice entrena, Patri, ¿eh? mucho ojo con el tema de las etiquetas y encima una etiqueta global, como un TCA, ¿vale? Es decir, o hilamos más fino o estamos perdiendo el foco. Y que lo que hablamos muchas veces, es decir, pues lo hablamos muchas veces, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con las funciones ejecutivas y la atención, es que parece que tiene que haber un TDAH, un TEA porque hay esto. No tiene por qué. O sea, es decir, no, ¿vale? Entonces, mucho ojo con estas cosas y con querer etiquetar a nivel global un comportamiento que a lo mejor tiene una respuesta más sencilla y además menos patológica, además. O es que a veces parece que queremos coleccionar etiquetas de estas porque sí, y es como, pero Ya. ¿por qué? Si es que Sí. no tiene ningún sentido, ¿vale? Es decir, no tienes por qué tener una explicación con una etiqueta formal, con un código del DSM para justificar y para sentir que eso es lo que te está pasando y tener una explicación sobre lo que te está pasando, ¿vale? Esto que tú describes aquí, GG8459, ¿vale? Hablo con autómatas, ¿vale? Esto en realidad no parece que no sea un TCA, ¿vale? Tiene que ver más probablemente a lo mejor sí es cierto, con un autismo diagnosticado que tiene estas dificultades a nivel interioceptivas y aparte y emocional, ¿no? De regulación emocional, ¿no? Creo, por lo que comenta. Evidentemente, por cierto, mucho ojo con, esto lo decimos, hay que poner unas comillas gigantescas, no lo toméis como un diagnóstico ni como una conclusión de ningún tipo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es, yo te recomiendo que lo revises con un profesional, ¿vale? A nivel individual, ¿de Ujú. acuerdo? Ujú. Vale, pues muchas gracias por estas preguntas. La próxima vez déjanos una
y nos pones más en contexto. Y recuerda que tiene que ser algo más a nivel global, ¿vale? General, No tanto sí. concreto de, Sí. oye, es que a mí me pasa esto, ¿qué tal? Pues no, ¿vale? No es el objetivo de este programa. Recordad, tenemos programas distintos. Haremos un especial con donaciones. Venga, haremos un especial que sea más concreto. Mira, a lo mejor para Navidad. Vamos a pediros el aguinaldo, ¿vale? Exacto. Venga, vamos a iniciar el programa con Cristina cantándoos un villancico, luego ponemos el enlace para las donaciones. Y ya podéis Puede ser dejarnos ahí. comida, Ponedme puede en ser comentarios bombones. que me pagan en comentarios qué villancico quieren, el más votado. Venga, el más vamos a hacer una encuesta. Cuidado. Me ha dado una idea fantástica. Vamos a hacer una encuesta y vamos a poner varios villancicos y el más votado será el que tenéis que cantar. Yo cojo la pandereta. Es cantar en el próximo programa, ¿vale? Venga, vamos con otra pregunta. Vamos allá. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos preguntas interesantes. Había una del Sluggish Cognitive Tempo, ¿no? A ver, aquí, la siguiente nos preguntan sobre autismo, TDAH y trastornos del sueño, Vale. pero ya lo hemos comentado. Sí. Después, la siguiente es, mi pregunta sobre la hiperfijación autista con el propio autismo. ¡Ostras! Esta es muy buena. ¿Por qué? Porque especialmente en personas adultas o con diagnóstico tardío es lo que, o mami Sí, peques sí, autistas, es lo que sí, nos verdad. encontramos. Sí. Sí. Sí, Y la pregunta es, ¿por qué creen que ocurre tan a menudo? Circula en internet la idea de que si crees que sos autista, esta persona pues será de Latinoamérica, si crees que sos autista y realmente lo sos, lo más importante es que desarrolles hiperfijación en el Lo tema y sos. realices una investigación exhaustiva con la que podrías dar una disertación de horas. Ojo, que esto es Muy buena. es verdad, ¿eh? Esto es Total. gracioso porque es verdad, no porque sea gracioso. Total. ¿Qué nivel de validez tiene este criterio popular? Esto es un 0, ¿vale? 0 pelotero del tamaño de un caldero, o sea, no tiene ningún tipo de validez. O sea, a nivel... No ríes de mí, por Dios. Encima que ilustro, que luego me dicen que soy literal y que me tomo la Ha rimado y todo, ¿eh? Claro, muy bien. ilustro y porque no tenía aquí un Llorar. papel, si no hubiera hecho un 0 gigante. ¿Qué nivel de validez tiene este criterio? Ninguno. Bueno, nos podemos identificar, pero nos podemos identificar con muchas condiciones. No quiere decir que cumplamos criterios clínicos. Y esto debería ser un punto de reflexión muy importante porque una proporción asombrosamente grande de las que nos llegan a consulta es que, vale, me identifico. Y luego es una frustración tremenda el que le digamos, no cumples criterios, pero ni de lejos, para nada, ni una unidad de criterios. Y esto, bueno, pues a las personas que se identifican, pues les duele muchísimo, y es lógico, porque ya habían hecho este procesamiento de, bueno, si me identifico, ¿será que puedo conseguir un diagnóstico? Entonces, Claro. esta es la pregunta también, ¿qué nivel de validez? O al contrario, ¿les ha ocurrido de evaluar pacientes que desarrollan hiperfijación con el tema o los investiguen en extremo y profundidad y detalle porque creen que son autistas, pero que en los test estandarizados o la interacción el TEA no sea visible? Esto es lo más frecuente, esta última palabra. Desde aquí agradezco muchísimo a Jimé Salinas que nos haya hecho esta pregunta porque es muy difícil, es muy controvertida y vamos a tener muchas opiniones encontradas en este espacio. A ver, es algo que no pasa únicamente en autismo. Es decir, Exacto. tú cuando te pasa sí. algo durante muchos años y intentas encontrar respuesta sobre lo que sea, y más en estos tiempos donde la información pues está muy accesible, pero no toda es buena, es muy fácil indagar e investigar y hay que tener en cuenta muchas cosas, a nivel cognitivo y a nivel de cómo funcionan los medios y las redes sociales y los medios de información, ¿vale? Actuales. Es decir, hay una polarización, se produce una polarización a nivel cognitivo y a nivel de la búsqueda y encontrar la información. Digamos que a nivel cognitivo el cerebro intenta encontrar una respuesta y quiere ir reafirmándose en ella, ¿vale? Esto por un lado. Entonces es muy fácil Claro, pero caer Daniel, aquí yo te hago un pequeño apunte. Casualmente nos identificamos con las condiciones que están siendo menos estigmatizadas. A mí no me llega la gente... Claro, Con un trastorno de personalidad. Claro, Totalmente. y le iba a dar la vuelta y creo que esto lo hemos comentado en otra Sí. ocasión o con otros profesionales, lo he comentado. Es decir, y luego está la parte, y permitir que termine, y luego está la parte del algoritmo informático que te va mostrando solo aquello en lo que tú estás mostrando interés. Sí. ¿Para qué? Para que estés más enganchado y reafirmarte en tu información. Esto por un lado. Y luego por otro lado es esto. Anda, qué casualidad, es algo que está hoy de moda.
¿vale? No caes en lo que no está de moda, que hace unos años tenía que ver con otra serie de condiciones de moda, no era de moda, pero estaban menos estigmatizadas que el autismo, vamos a decirlo así, y ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y quizá en unos años se vuelva a dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? Entonces, claro, qué casualidad que caes en una condición, entre comillas, más amable, en la que hay una comunidad más grande, hay una más divulgación de personas en el espectro que de personas, por ejemplo, con trastornos de la personalidad, ¿no? Que a nivel social pues tienen más carga hoy en día de estigmatización. Anda, qué casualidad, das una respuesta que tu cerebro dice, anda, qué guay, esto me encaja Sí. y encima, bueno, no es tan malo porque hay muchas cosas buenas, ¿no? Se vende mucho la parte positiva del TEA, que evidentemente la hay, pues igual que en todas las condiciones, es decir, que no todo es malo, ¿vale? Entonces, pero claro, es como, jolín, ¿qué análisis más adecuado hace tu cerebro, ¿no? De acomodación a lo que está sucediendo? Y Y ojo, claro, según qué fuentes usamos, porque no es bueno, frecuente también sí, el sí, sí. ChatGPT. Querido diario, ¿a que cumple Bueno, criterios de autismo? Sí, hace, los cumple, sí los Sí, cumple. claro. hace unos días le tuve que decir, ¿no? Hace unas semanas a una persona que además es muy activa últimamente en el tema este de los CEN, es que he mantenido una conversación con ChatGPT y me ha dicho esto. Y yo, vale, párate ya. Y ChatGPT, hay un meme que es la hostia, pues El con del hongo perdón, venenoso. el del hongo me parece brutal, ¿no? Es que ¿Este hongo es venenoso? No, no lo es, cómetelo. Y el siguiente viñeta que está, lo pondré. Está en la tumba y dice, ay, es verdad, tenías razón. ¿Quieres saber más sobre hongos venenosos? O sea, es que es brutal, es que pasa esto. O sea, es un algoritmo que te da la razón porque quiere que sigas ahí, ¿no? O sea, dando la vuelta a la tortilla al tema por ejemplo, los reels, y todo el tema de TikTok y la adicción que te provoca, claro, te está diciendo lo que tú quieres oír. O sea, es decir, busca. A lo mejor te pone cierto detalle, pero en general te engancha para darte la razón, para que tú sigas ahí y sigas administrando al algoritmo y dándole información, que es con lo que crece, ¿vale? Entonces, mucho ojo con estas cosas. Es decir, cuando decimos que hay que acudir a fuentes fiables, ¿vale? Mucho cuidado. O sea, no todo lo que aparece en Internet es válido. Hay Y que ni siquiera tener... las fuentes fiables son válidas. Mira la No, semana claro, pasada con los estudios de Baron Cohen, más objetivo que eso. Y luego claro, rasgas y, muestra de conveniencia, personas que han hecho efectivamente. 7 cribados antes. Y son Claro. fiables. Claro, y son fiables, pero a veces, por ejemplo, claro, ese era un estudio que estaba bien, entre comillas, pero la conclusión a la que las noticias la habían sacado era distinta y los propios autores le han dicho que nosotros no estamos diciendo esto, nosotros estamos diciendo que en nuestra muestra de conveniencia esto encajaba con lo que va muy bien, pero que no estamos diciendo que esto sea extrapolable a cualquier población. Exacto. Pero la Claro. lectura inicial es con estos 3 tests, si no sabéis de lo que estoy hablando, iros al programa anterior, que lo hablamos en el programa anterior, con estos 3 tests ya te diagnosticas autista. A un nivel del 98% de efectividad, que dice, joder. Y que eso es Increíble. verdad solamente en personas autistas que han pasado esos 7 cribados. Y así Efectivamente. funciona un poco la ciencia. Claro, efectivamente. Claro. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Esto se da en autismo? Sí. ¿Se da en otra serie de condiciones? Muchísimo, ¿vale? Y cuando hay un malestar, con una necesidad de explicación lo que te pasa y a los profesionales a los que has acudido, pues no te han dado la explicación o no te han dado la explicación que tú quieres, ¿vale? Sí. Es normal, es habitual y hasta cierto es comprensible, porque a veces se dan los diagnósticos como se dan, y es comprensible que busques otra explicación y que incluso pues lo diga, pues investigues y nos ha pasado a veces nos pasa, ¿no? Cuando iniciamos proceso de diagnóstico, es que aquí tengo una hiperfijación, aquí tengo un pensamiento dicotómico, para. O sea, tenemos que cortar ahí porque, claro, está totalmente dirigido el discurso. Y sabemos que incluso a nivel de cognición, ¿vale? Y esto ya entra dentro de lo que llamamos patología. En algunas patologías, por ejemplo, como el trauma, hay una reescritura de la memoria, es decir, para la adecuación a unos estándares que esa persona considera que son posibles o que son aceptables. Entonces, claro, si el discurso se desconstruye, o sea, el recuerdo se desconstruye para adecuarlo a la realidad que te apetece, en algunos casos de ciertas patologías, como el trauma, Y por en ejemplo. otros casos puede haber otras situaciones que nos hagan necesitar pertenecer a un colectivo. Y esto no es de forma Claro, voluntaria, pero queremos tanto pertenecer claro. que nos distorsiona. Totalmente. Al final es un poco, pero como decimos, ¿no? Es una búsqueda de hoy autismo, ¿vale? De hoy de TEA, mañana es de otra. Entonces hay que tener cuidado porque es que de verdad no hay ninguna mejor ni peor en este sentido. O sea, lo que hay que hacer es conocerse y trabajar sobre las dificultades que se tengan y no tanto esta etiqueta me cae mejor o me apetece más, ¿no? Es absurdo, es ridículo. Entonces, pero que es comprensible. Por otro lado, entonces es normal que estas cosas sucedan.
Y creo que aquí a nivel profesional tenemos una responsabilidad muy grande de que esto no pase. Es decir, esto pasa porque o no te han dado una buena explicación, no han profundizado, no te han sabido explicar, decir, oye, ¿por qué esto no es ni mejor ni peor? Sino argumentar bien, y esa persona acaba buscando, ¿no?, información, o acaba buscando el diagnóstico que le conviene. Y estas cosas las hemos visto, de personas que van buscando, van de entidad en entidad, en profesión en profesión, hasta que le dicen lo que quiero oír, ¿vale? Y hacia un profesional, a lo mejor con poco criterio o poco valor, o poco o mala praxis, le dice, por no enfrentarse, le dice pues lo que quiero oír. Y dice, pues sí, te pasa esto, o le pasa esto, lo que sea. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Y resumiendo, no es una característica del autismo y no es ni mucho menos un criterio diagnóstico del autismo, esto, ¿vale? Ok, bueno, pues muchísimas preguntas. Muchísimas gracias. También muchísimas preguntas. Joder. Madre mía. Muchísimas gracias por la pregunta, porque es el estilo, ¿no?, de preguntas que encajan en este formato, ¿vale? Y además, con esta reflexión tan buena y tan, ¿no?, tan profunda que haces, y de apertura a la posible explicación, incluso pues algo que a lo mejor pues, a veces no interese oír, ¿no?, que es lo que decía Patri, ¿no?, que a lo mejor nos van a criticar mucho por este tipo de comentarios, ¿no? Pero no, lo siento, no, que hiperfoques en un tema no significa que seas autista. Lo siento. Pero la crítica es buena porque genera Sí, debate. O sea, sí, si sí, nos está vamos muy a bien. la teoría, por ejemplo, esta de las madres nevera, que generó un debate brutal, ¿era errónea? Pues por supuestísimo. ¿Generó un debate y nos hizo ser más finos en otras teorías? Sí. Por lo tanto, si alguien quiere discutir, ojo, de una forma adecuada, de una forma asertiva, de una forma correcta. No quiero discutir ni pelearme con nadie, pero que entremos en debate. Sí, eso es fantástico. A mí no me importa, y como me dejan algunas preguntas en post que hacemos y tal, y si se hacen, algunos incluso cuando hacen con falta de respeto les contesto un poco para quizá dejarles en evidencia, pero cuando me las hacen con total respeto y son contrarias a lo que yo pienso, yo, por supuesto, entro en la discusión, en la conversación, argumentamos y no pasa nada, ¿vale? O sea, es súper constructivo. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias. Venga, pues pasamos a otra pregunta. Vamos para allá. Muchísimas gracias por esta. Ha sido muy interesante. ¿Qué La más siguiente tenemos por aquí? pregunta es chunga. Es chunga en Uy. cuanto a que, ojo, hay muy poca evidencia detrás y nos va a costar un poco. Yo estoy investigando porque me llama un poco la atención, estoy investigando por mi cuenta, pero cuesta un poquitillo argumentar porque no hay una base sólida detrás. Aquí lo que podemos hacer son pequeñas conjeturas o pequeñas hipótesis. Vale. El caso es que nos comentan que pues, hay una persona que hace un tiempo leyó el libro de Lisa Feldman sobre la teoría de la emoción verdad. construida. Sí. Y le surgió la duda de sus implicaciones en el contexto del autismo. Genial. Y en particular las partes en las que se hablaba del papel de la cognición social en el aprendizaje de las emociones, gestos faciales, creación de conceptos y regulación del presupuesto corporal. Aquí lo que estamos hablando con presupuesto corporal yo creo que se puede correlacionar con esta teoría de las cucharas o los recursos a nivel físico. Sí, yo creo que Muy sí. entendido. Y puede que esta diferencia en el procesamiento de las claves sociales sea lo que lleve a retrasar la creación de conceptos emocionales y eso sea la causa de las frecuentemente mencionadas alexitimia y de regulación emocional. Si según entendí plantea, la socialización primaria es la clave para aprender a regular el propio presupuesto corporal. ¿Podría eso estar relacionado con los problemas de salud frecuentemente concurrentes o consecuentes aquí más bien? No sé si lo que planteo tiene mucho sentido, pero como ignorante sobre el tema me parece algo interesante a explorar. Yo de aquí felicito a esta persona porque estas son las preguntas que nos gustan. Vamos a buscar, vamos a investigar y vamos a discutir. Entonces, lo que yo he encontrado sobre el tema, pues esta persona, la señora Feldman, lo que comenta es que las emociones no son como constructos biológicos estáticos, Son sino que sociales. son aprendidos culturalmente. Y ojo, aquí hilo más por otras teorías que a partir de ahí pues entré en un bucle un poco raro, pero cada cultura tiene sus propios estándares culturales. Lo que es adaptativo en una cultura no es adaptativo en otra cultura, ni tiene por qué serlo, porque son diferentes conceptos y son diferentes contextos. Entonces, estábamos hablando de percibir señales del cuerpo, interocepción, genial. Esto está relacionado con todo el tema sensorial. Detectar las claves del entorno. ¿Qué claves? El procesamiento de la información, tanto física como social también. ¿Usar conceptos aprendidos? Bueno, pues depende de qué socialización ha tenido esa persona.
más allá del autismo. Y lo del tema del el presupuesto corporal, bueno, pues otra vez venimos al tema sensorial. O sea, de base puede haber una regulación sensorial y social. Ujú. A Así a ver, modo conclusiones que yo me Lo que puse. pasa Claro, que sí, aquí mezcla también el tema de la alexitimia y la alexitimia no es exclusiva del autismo. O sea, una persona con exacto. un trastorno depresivo total. mayor puede estar, o sea, puede tener alexitimia. Al final, la alexitimia, eh, tu sistema nervioso está tan estresado, tan hiperalerta, que separas un poco lo que es cuerpo y mente, por así decirlo, muy, muy resumido. Entonces te falta, sabes que estás mal, sabes que estás sintiendo algo desagradable, pero te falta vocabulario, o te falta, pues, cómo definirlo con palabras, eso que estás sintiendo. Y a lo mejor tiempo después lo puedes definir, pero la lexitimia no es exclusiva del autismo. Y Mm, en algunas Aquí, situaciones te lo completo, Chris, con el tema de regulación sensorial. exacto. Si a mí mi cuerpo me está mandando otra señal, ya no es que no le ponga palabras, es que ni siquiera percibo ese estímulo. Y luego, por ujú. otro lado, que nos empeñamos en, en sistematizar o en categorizar las emociones como algo súper fijado, muy, muy estático, cuando pues una persona puede llorar de tristeza, de alegría, de enfado, de frustración. No puedo categorizar de, vale, el llanto, si nos ponemos a leer en modo cognición social, no puedo sistematizar que el llanto viene por esa emoción y entonces tengo esas claves para entender esto. O sea, al final, por eso muchas veces hay esa frustración de yo sé mucho a nivel emocional y cuando no tengo que, no se me pide esa rapidez, esa espontaneidad en ese momento, puedo leer muy bien las emociones ajenas y propias incluso, pero en el momento que se pide esa espontaneidad es cuando fallamos. ¿Por qué? Porque no miden, o sea, no se rigen por una norma estática. Mm. Y Sí, creo que hay una cosa muy importante que dice esta autora y que entra en juego con lo que he comentado muchas veces, que también dice Peter Vermeulen, que al final hay una predicción antes de la sensación y antes de la interpretación emocional. Es decir, y si aquí estamos hablando que la predicción en autismo puede estar alterada por lo que comentaba Chris, por esos modelos más rígidos de, oye, necesito categorizar o sistematizar todo. Las señales, lo sensorial se percibe de forma más cruda, el contexto social de interpretar eso que llega y nombrarlo también es más difícil, no vamos a hablar de alteración, sino es más difícil por las características de la persona en el espectro, pues evidentemente también hay errores en predicción emocional. Entonces, al final, eh, eh, todo esto deriva en muchas dificultades que hay a nivel de interpretación emocional, o sea, desde la base de cómo lo interpreto, claro, lo que dice Filma, al final esto está construido a nivel social. Bueno, si a nivel social los primeros años de vida, que es lo que pasa en autismo, igual que pasa con la construcción del lenguaje, eh, adquieres menos conocimientos de eso porque tu aprendizaje tiene que ser más directo y en cambio todos estos aprendizajes son indirectos o inferenciales, evidentemente al final tienes un recurso más restringido de rangos a nivel de interpretación emocional o de categorización. Claro, eso hace que sea más rígido, pero no significa que sea menos válido, por así decirlo. ¿Vale? Es decir, exacto. Yo creo, aquí Dani, creo que hemos dado con la clave de la socialización temprana y lo podemos hilar con estas antiquísimas teorías del autismo, de la preferencia por el objeto, que sí, luego al final es lo que en algunos tipos de autismo nos marcan las claves entre una presentación más masculina y una más femenina. Lo que dicen algunas teorías también es que algunos niños varones, por la sistematización, tienen desde el nacimiento una preferencia por el objeto. Vamos a estar más vinculados al objeto y en algunos casos con una presentación menos, lo que antes era más femenina, que ahora vemos que son procesos alterados o preservados. Pero estas teorías antiguas lo que decían es que las niñas no se las detectaban porque tendía más al estímulo, a estar, su atención estaba más centrada en el estímulo social. Entonces veíamos mayores habilidades de imitación, mayor regulación emocional, intereses
más cercanos al grupo normativo. Por lo tanto, estas teorías vienen desde de hace mucho tiempo que se han perfilado, se han actualizado, pero la base sigue siendo la misma. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Esto es una parte que es muy importante y entra a veces un poco en conflicto con el déjale que sea un niño, déjale que sea como es, no intervengas, ¿no? Por ejemplo, en el juego, ¿no? El juego, que es una parte súper importante a nivel de aprendizaje, a nivel de interacción, de conocimiento emocional, al final de cómo construirse el lenguaje, se construye a través de los turnos que se establecen en los juegos, por ejemplo. Entonces es importante fomentar estas cosas en personas en el espectro, porque después sí, se las apañan para, ¿no? Pues lo que, como decía Patricia, ¿no? Las niñas especialmente, que son más sensibles a esa parte, se las apañan para ir construyendo unas alternativas, pero son unas alternativas muy mecánicas y muy rígidas y poco flexibles. Entonces, al final hay un déficit ahí muy importante a nivel de interacción y a nivel cognitivo, pues porque no se ha dado ese aprendizaje que en nuestra cultura o en nuestras culturas actuales pues son así, que no significa que en otro tipo de contextos pues a lo mejor pues tuviesen una mejor adaptación las personas en el espectro. Pero entonces una cosa que a mí me parece muy importante señalar, porque hay una tendencia últimamente con esto de no, hay que respetar su forma de procesar, de forma de... Sí, pero eso no significa que no fomentemos ciertas cosas, como por ejemplo lo que digo, el tema del juego, que a mí me parece fundamental. Se está hablando mucho últimamente del tema de los patios y este tipo de cosas. Ostras, es que son momentos de interacción y son momentos de aprendizaje, y el juego es un momento de aprendizaje en la interacción y en la comunicación. Entonces, sí, no, bueno, déjale solo. No, porque es autista y tendrá que también descansar, ¿no? Porque está muy saturado. Bueno, sí, pero ojo, que hay fases en el desarrollo del individuo en el que se aprenden ciertas cosas que después solo se aprenden de una forma muy mecánica y poco flexible y poco adaptativa. Y ojo, aquí es muy importante no meter nada con calzador. Momentos de descanso, momentos de regulación, por supuesto, momentos de por supuesto. complementar ese aprendizaje, que a veces también lo entendemos de ahora todos los niños. Sí. No, y ahora el patio y estructurado. y suelto. Y estructurado, Sí. Claro, ahí estoy hablando, es Sí. decir, acompañado, estructurado, con unos tiempos, Explicado. un acompañamiento, Exacto. efectivamente, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, luego llegamos a chavales y adolescentes que dices, este chaval, ¿cómo es que no ha aprendido las reglas de la conversación? Ostras, es que no ha jugado por turnos en su vida. Coño, ¿cómo va a comprender cómo es una conversación? Si no ha jugado por turnos, solo ha jugado solo. No, es que es autista y le gusta estar solo y jugar solo. Vale, pero es que jugar con otro implica una serie de aprendizajes muy importantes, y no solo en comunicación, tolerancia a la frustración, funciones, o sea, muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, acompañado sí, pero ojo de, venga, respeta su neurodivergencia y déjale. Y tampoco solo. los apuntes a grupos de habilidades sociales. O sea, no, por Dios, no, hostia, los grupos de habilidades sociales. No, porque eso no es contexto Exacto. natural, al final. Muchas Ya, personas se frustran por esto. Lleva todo el año yendo a un grupo de habilidades sociales y sigue teniendo conflictos a la hora del patio o en el juego por turnos. Al Pero si he final, aprendido todas las habilidades sociales. Pues, qué Claro, mal. O sea, pero esto no en que los lo deberían contextos eliminar ya. aplicados. Exacto, Sí. siempre, como dice Tris, en contexto natural y complementando, favoreciendo si el peque tiene una interacción, pues complementarla, darle alguna pauta de míralo así, darle estrategias, pero contexto natural siempre. Grupos clínicos o grupos de terapia, grupos de habilidad, no gracias, eso no funciona ni funciona nunca. No, efectivamente. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate lo que ha surgido de tu pregunta. muchas cosas. Muchísimas gracias. Venga, pasamos a otra pregunta que tengamos por aquí. ¿Qué más teníamos? Tenemos otra de Adela, que le hemos contestado antes una. Vale. Tenemos otra que dice que os dejo otro tema que ya he hablado con ChatGPT, pero prefiero preguntaros a vosotros. gracias, Adela. Completando la información. La posibilidad de una presentación más femenina o internalizante del autismo en niños varones, ¿es posible? ¿Hay una parte ambiental que la haría posible? Pues creas una familia monomarental. A ver, esto es un tema peliagudo porque no hay una presentación, aunque lo podamos decir coloquialmente, yo ya digo que mi perfil escupe para arriba, o sea, hace que escupa para arriba, porque no hay un autismo femenino, nunca lo hubo, no lo va a haber nunca, hay procesos preservados y alterados. Hay niños o personas socializadas como niños, que esto es otro melón, que tienen sobre todo personas dentro del colectivo LGTBIQ+,
que presentan pues unas manifestaciones autistas más internalizantes. Por supuestísimo que sí. Igual que hay personas socializadas como femeninas que tienen una presentación más externalizante. Por lo tanto, tampoco tiene que ver mucho. Tiene que ver el contexto, sí, no. Sobre todo tiene que haber. Lo más importante para mí, ahora me lo completa, es funciones preservadas y alteradas a nivel neurocognitivo. El contexto ayuda, sí, pero no es solo el contexto lo que va a modular esta presentación. Sí. A vosotros. No, Yo estoy totalmente de en acuerdo. lo que tú has dicho. Es que es totalmente eso, o sea, tampoco... Has dicho algo importante que es como, ¿no? Pues cómo se socializa a esa persona si es dentro del género masculino o femenino, ¿no? Y cómo se expresa ese género, pero esto sería otro tema aparte, Sí, esto ¿no? sería un tema muy importante Sí. que vamos a tratar próximamente en algo que está ahí. Que Se está nos ahí está en- viendo que, ya el plumero, Daniel. que está ya ahí en ciernes. Esta mañana he tenido novedades al respecto, No así nos que informa. Qué Nos vas a fuerte. enterar a través no de un más, podcast. Que no me ha A dado a la tiempo. vez que todo el no hay mundo. comunicación. Pero Nada, si nada. No hay no saben comunicación de equipo. nadie sabe de qué estamos hablando, es un gran misterio, misterioso. Entonces, bueno, pues ya os comentaré. Luego os comento en el chat del grupo. Joder, ¿cómo sois? Si me acabo de enterar, no me ha dado tiempo a decíroslo. Vale, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, Patricia. Pasamos a otra A pregunta. ver, siguiente. Si unos test realizados por una psicóloga, ojo, de esta me acuerdo. Si unos test realizados por una psicóloga muestran características del espectro autista, ¿estos resultados son determinantes? ¿Y qué hacer ante la sospecha y que la persona, paréntesis, un adolescente de 16 años, no quiere ir más a terapia y desconoce los resultados de los test? ¿Sería conveniente comentárselo? Bueno, Ojo, por primero, favor, hablemos de las cosas. pero espera, antes de nada, esta pregunta no es adecuada para este tipo de programa, ¿vale? Esto es una pregunta más de tipo preguntas y respuestas con OCTA porque estás hablando de tu caso muy concreto, ¿vale? No estás hablando Claro, de un y tema a unos nivel test, global. ¿qué test? Vale, pues esto te recomiendo sinceramente que lo hables con un profesional, ¿vale? Y que presentes el caso concreto. Pero a ver, ¿qué test? Volvemos También un hago poco a un lo mismo. llamamiento. ¿Cómo llevas a un chaval o una chavala, un adolescente de 16 años, a un sitio en el que no sabe lo que está haciendo, no sabe por qué está ahí, no sabe qué? Vale, Esto es importante. claro. Pero Claro. vamos a ver, porque además yo siempre lo he dicho, digo, tu hijo podrá ser o no autista, pero no es imbécil. ¿Vale? Entonces va a un Exacto. sitio que pone psicólogo, no sé, o a veces asociación de no sé qué, hay con unas letras enormes. Y que en los ¿vale? test ponen en algunas Y ocasiones en los test test- para no sé qué. Sí, sí, y los test hay cosas, ¿vale? Y Que yo mira, y tampoco hay querría volver, cosas, sinceramente. y hay cosas, Exacto. ¿vale? A ver, No encima hace falta decir adolescente. directamente, pero al menos decir, oye, vamos a ver, pues eso, si tienes dificultades para estudiar, si vamos a ver si tenemos que ajustar algo más el aprendizaje. También, pues si es un chaval de 16 años, decirle de cara pues a estudiar algo más enfocado a nivel de profesión y tal, saber. Y si en tu día a día hay otros desafíos, pero llevarlo allí como si nada, a lo mejor, y además supongo que habrá varias sesiones, no será solo una. Claro. Entonces Claro. voy recurrentemente a una persona que me pregunta mil cosas y nadie me explica. Esto también es Claro, importante de cara a los profesionales, explicarles, mira, pues te voy a pasar, y con esto vamos a ver cómo funciona tu memoria, con esto vamos a ver tu atención sostenida y selectiva, ¿no? Porque a veces nosotros tampoco explicamos gran cosa. sí, Yo una de las vamos a ver. preguntas, Incluso por las ejemplo, que hipótesis. siempre hago, tanto si me vienen para evaluación como si me vienen para intervenciones, ¿sabes qué estás haciendo aquí? ¿O sabes por qué vienes Exacto. aquí? Claro, ¿Sabes? es que es Y fundamental. especialmente en caso de adolescentes, las hipótesis, mira, nos planteamos que hay desafíos aquí, 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 aquí. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú Claro, ¿por qué piensas que te pasa? claro, es Si no, al involucrarlo en el final proceso, ¿sabes? estigmatizamos muchísimo si no comentamos las cosas. Es decir, tú le llevas a un psicólogo y no le dices para qué, dice, pues estoy loco. O creen que estoy loco. Porque si no me explicas, si encima no me lo dices, es que será algo grave además. Es que vamos a ver. O sea, Exacto, el miedo a hablar las cosas lo único que hace es crear un monstruo. ¿vale? Entonces tenemos que exactamente. hablar las cosas bien. Ahora, y aquí hago un llamamiento al profesional el profesional que ha sido, no te ha comentado esto, no lo ha puesto planteado encima de la mesa
porque supongo que no sabes lo que dice Chris, no ha sido solo una vez, sino que más veces. No quiere ir más a terapia. Bueno, primero no sabe si hay un diagnóstico o no. Va a terapia Exacto. con el diagnóstico o no. ¿Y para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Sobre la base de qué? Y Claro, si he porque si no le preguntado y no me han explican. respondido, claro. Claro, porque si no le explican para qué objetivos se trabajan ahí o cuál es el objetivo de ir a Bueno, terapia. yo aquí, más que nos hagas esta pregunta en el preguntas y respuestas, yo aquí preguntaría a mi profesional. Si ese profesional no te da una respuesta, pues a lo mejor consultar a otro, nos puedes consultar, pero más a nivel ya privado, ¿vale? Exacto, aquí una asesoría es muy importante. A ver qué se ha hecho, Sí. cómo se ha hecho, quién lo ha hecho y Claro. qué resultados son y cómo transmitirlos. O sea, por favor. Oye, que a lo mejor es hecho magnífico y estamos solo interpretando lo que dice esta persona Exacto. y ahí la O sea, es información que está pone súper unos sesgada. test, no sabemos qué test, no sabemos cómo se ha hecho esta evaluación. Y encima Y pone ojo, características, pero que sí, no hay un diagnóstico en sí, porque se Esto pregunta si resulta los muy resultados son claro. determinantes. Es que no sabemos qué test y no No sabemos sabemos tampoco nada. Y qué ojo conclusión. aquí, que si no sabe nada, ahora bocajarro no vale. O sea, ni se le ocurra decir, mira, no quieres ir a Exacto. terapia, es que resulta que eres autista. No, Ojo, no, no, no. Es que claro, Mucho nos vamos a un ojo, extremo a otro. Aquí tampoco. sí, Mal, mucho ojo no. con esto, que Esto después nos pasa. acompañamiento profesional, por favor. Vale. Venga, pues pasamos a otra pregunta. Consúltanos si quieres, escríbeme un mail, ¿vale? Y nos consultas este tema, si nos estás viendo ahora o si lo ves grabado. Venga, La pasamos a última, otro tema. queda la última. Hola, ya que habéis nombrado a Baron Cohen, ¿qué opináis de... Bueno, esto, ojo, porque a lo mejor está aludiendo un poco al podcast anterior, ¿vale? De este Sí. estudio. ¿Qué opináis de que se utilice para un diagnóstico, entre otras pruebas, los test de este señor? Ojo, Creo los que test de este señor, hay un es un rintintín. investigador muy potente. Hay un rintintín aquí. Porque ¿Vale? aquí le hemos criticado, ojo, pero no criticamos la figura de este señor. Bueno, que pero es siempre desde el diferencial. respeto. Exacto. Es una crítica constructiva. Desde el Exacto. respeto y desde también, vamos a ver, Ojo, un pero que respeto sigue muy la respetuoso. pregunta. O sea, Sí, esto- sigue la pregunta. venga. ¿Qué opináis de que se utilice para un diagnóstico los test de este señor? En concreto, el de empatía y el otro de cociente del espectro autista me parecen tendenciosos y completamente desactualizados. En la cubierta de un libro suyo llamado Empatía Cero he visto que equipara la psicopatía con el autismo y otros trastornos por falta de Hombre, empatía. a ver, Además de hablar de Espera. ceguera mental y se refiere al autismo como una forma extrema de cerebro masculino. ¿Cómo es posible que se le tenga en cuenta en la actualidad? Ojo, las A ver. traducciones son A ver. espantosas. Pasa como con A las ver. novelas de Stephen King. Son espantosas las traducciones. Sí, vamos a ver una cosa. Sí. Primero, a ver, Sí. espérate. Es que en la contraportada he visto. Vamos a ver, por favor. Vamos a ver. Y Es que he leído en leerse la el libro. contraportada. Mal Es que no traducido. sé quién ha dicho qué. Es que. A ver, léete el libro primero. Y después ya criticas. Vamos a ver. Lo que dice Patrick. Estos libros y estas partes son unos libros que son muy antiguos de Baron Cohen, que ha creado muchísimas teorías y constructos teóricos que además se han ido transformando. Pero igual me pasa con Baron Cohen como pasa con, por ejemplo, Uta Frith. La traducción de los libros de Uta Frith es lamentable, es malísima. Y es una pionera, una magnífica profesora, para mí, probablemente la mejor. Y además todas las demás teorías han surgido de ella. Y se habla mucho de Baron Cohen, Vermeulen, etcétera. Y Uta Frith, si no hubiese estado ahí, todo eso no habría aparecido. Eso por un lado. El tema de Baron Cohen lleva, no sé si 50 años ya o 40 años trabajando en el campo del autismo. Evidentemente, muchos de sus constructos teóricos se han ido transformando. Pues como por Claro. ejemplo el de la teoría de la mente. Ahora se habla de inferencia mental, porque teoría de la mente tiene una connotación Ya ni un en poco teoría ni en negativa. mente. Exacto. Claro, efectivamente, inferencia mental. Uta Frith también hablaba de déficit en coherencia central y lo cambió y ahora se habla de percepción del detalle. Es decir, se van construyendo las cosas y hay que contextualizar las cosas históricamente de dónde estaba, dónde se empezó a construir las teorías y cómo se han ido transformando y afinando más. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de los test, evidentemente son test de screening antiguos que se tienen que utilizar en el conjunto de un proceso mucho más complejo. A veces se utilizan, a veces no, a veces acompañan, a veces no, a veces nos ayudan en nuestra hipótesis clínica, a veces todo lo contrario. Y lo más Es un importante, conjunto. Daniel, aquí es no solamente el test. A mí, el que una persona me diga, ¿he hecho este test online? No, lo haces conmigo y me Efectivamente. justificas a mí porque esto sí te pasa, porque esto no te Exacto. pasa. Porque ahí extraemos. No, un test de screening es para eso, para que discutamos Exacto, para juntos. dar más información. Es Claro, una no forma para de que tú lo hagas y recogida de digas, información. Es un 25 mi puntuación. No me importa ese 25. Es Quiero como si saber fuera una qué me entrevista pasa. semiestructurada.
Efectivamente, es un test que hay que ¿sabes? hacer con el profesional o comentar después con el profesional, porque sí es cierto que algunas preguntas pueden ser tendenciosas o no se entienden directamente, y Exacto. esa es la parte que nos interesa. ¿Por qué no entiendes esta pregunta? O ¿Por esto qué no me sacas pasa, este pero detalle esto, aquí? pero esto dámelo. Esto no te lo Efectivamente, pregunto, pero esto dámelo. sí, esto no, y aquí yo interpreto que, ostras, ¿por qué interpretas? Es decir, no son test para que hagáis vosotros. Eso de que estén colgados por ahí, a mí me parece una auténtica temeridad. Antes en la web de autista.info, algo así, o espectroautista.info, ahora está en otra Sí, serie de test, ese y otros, por ejemplo, el CACU, por ejemplo, que ahora lo hace todo Dios, esos test Sí, no es para que los hagáis vosotros, es para que se hagan en conjunto de una evaluación o en un cribado con un profesional delante, o por lo menos que lo corrija y os pregunte después porque habéis hecho esa puntuación y que vosotros hagáis anotaciones. claro. No los hagáis solos, ni saquéis ninguna interpretación, que no sirve, que no se utilice así. Es que no me canso de repetirlo. Ojo con esto, porque es que es como, no, para empezar, se utiliza en principio como cribado o acompañamiento de un proceso complejo y siempre en compañía de un profesional. Y a Y no veces son eso se pruebas utiliza, diagnósticas. no son pruebas diagnósticas, ya se utiliza y lo pasas a la mitad porque ya no me sirve o porque he obtenido una información que me lleva hacia otro lado. Igual que las pruebas. Es decir, las pruebas las utilizamos para obtener información, no para obtener un resultado de esa prueba, que también lo obtenemos y a veces es muy necesario. ujú, Pero el principal objetivo es tener información de cómo procesa esa persona. Es el objetivo de las pruebas, los tests, las entrevistas, etcétera, no el instrumento en sí, ¿vale? El profesional es el que diagnostica, el test es el bisturí con el que el cirujano abre. Pero el cirujano, o sea, el bisturí sin el cirujano, lo iba a decir al revés, no sirve de nada, ¿vale? Y Pues con podemos los, decidir que no nos sirve una prueba que podemos decir consideramos que que no se ha sirve. rellenado de una forma sesgada. O que no nos exacto. da información, una información interesante y decimos, bueno, pues de esta prueba no tengo nada, fuera, Claro. paso a otra, ¿vale? Ojo con esto, ¿vale? Y ojo también con descontextualizar a la figura. Es algo, una tendencia ¿no? Que se da muchísimo en la población autista, ¿no? Descontextualizamos las cosas, ¿vale? Históricamente, ojo, Baron Cohen, pues sí, pues evidentemente, no, es que es un capacitista. Me he leído este libro suyo, claro, un libro del año 82. Bueno, a ver, que han pasado A ver, 45 años, ¿vale? Ojo con esto Y también, que ojalá ¿vale? nuestros libros en 45 años no Ojalá valgan, porque eso resistan el significa paso que del la ciencia tiempo. avanza. Claro. Efectivamente, o sea, a ver cómo resisten el paso del tiempo, ¿vale? Pues ojo, cuidado con estas cosas, que es que todo va avanzando, el lenguaje va cambiando. Pues antes se hablaba, o sea, tranquilamente te leías un libro de Baron Cohen, de Uta Free, traducido, ¿no? Y se hablaba de patologías, Sí. condiciones, o sea, trastornos lo traducían como enfermedad, o Y sea, ojo, que equiparan la psicopatología o la manifestación que llamamos hoy del autismo con otras. No hay que olvidar que las primeras investigaciones del autismo se hacen en un contexto de la esquizofrenia o de la demencia precoz. totalmente, Por favor, esto es importante. Entonces, que lo totalmente. equipare, pues en el año 73, sí. Que me lo equipare hoy José Antonio o Mari Carmen en un contexto clínico en 2025, te digo, igual no, Claro, no es. cuidado, porque Pero esa este época, señor o sí, sea, claro. es claro. normal y que hay que señalarlo el origen, que el origen de la palabra autista, autismo, tiene un origen con una carga patológica y psicopática Claro. importante que a mí me resulta muy interesante que esto jamás se haya puesto en tela de juicio y se ponga en un contexto, ¿no? De no nos gusta la palabra autista o autismo, Ah, porque tiene tela la palabra. Eh, Etimológicamente sí. Claro, sí, entonces, y el origen primario exacto. de la década de los 10, ¿no? De Bleuler, pues es que es lo que era una psicopatía infantil, una esquizofrenia infantil. Sí. Entonces, pues bueno, pues vamos a contextualizar las cosas, ¿vale? Pero lo que queremos que os quedéis sobre todo es con esa parte. Son instrumentos que se utilizan o no los profesionales en conjunto de una valoración más compleja y con la persona. No los tenéis que pasar solos y quedaros con el resultado. ¡Ey, punto de corte! No. O sea, Y no no, es un no, 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 no. diagnóstico. Y no es un Nosotros damos diagnóstico. diagnósticos de autismo con estas pruebas puntuando 0 y Claro, negamos un Exacto. diagnóstico de autismo con estas pruebas puntuando 100. O puntuando. sea, Sí, no sí. nos Efectivamente. valen. Son instrumentos que nos sirven, a veces para refutar la hipótesis, otras veces para todo lo contrario. Entonces, cuidado, o sea, al final el diagnóstico lo da el profesional, no lo da ninguna herramienta, pero tampoco el ADR o el A22. Esto me acuerdo que lo decía Maya Arbas en un congreso de TAPI. Decía, a mí el ADR y el A22 me da una puntuación, pero si yo veo que es lo contrario, paso el Da ADR y igual, el A22 por exacto. ahí.
¿vale? Es un instrumento que a veces pues, nos guía bien, a veces nos guía mal y hay que tenerlo en cuenta. Y cuando nos guía mal, también pregunto, oye, ¿por qué me ha ido mal si yo pensaba esto? Es decir, ¿no? Para que te haga pensar, ¿no? Y replantearte tus hipótesis, ¿no? Pero ojo con utilizarlo como diagnósticos y creer. Al final, es que me he hecho un test de autismo por internet y, Dios mío, y nos llegan casos así, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esto. No funciona así la cosa. Lo siento, es Y más no complejo. preguntéis a ChatGPT de, Y es no que quiero hacer un diagnóstico de autismo, ¿qué pruebas me tienen que pasar? ¿Qué puntuación tengo que sacar? Porque nos llegan casos así y al final es, mira, no puedo trabajar contigo, no, yo no te puedo hacer el diagnóstico. No está Eso funcionando. es. Eso es. Vale. Había otra pregunta, si no me equivoco, que os la he comentado antes. Pues me decís que es la última, pero yo juraría que había visto otro ¿De qué? de TDAH, si no me equivoco. El del TDAH es la que yo tengo, es la 4. No, el del Sluggish Cognitive Tempo había visto. ¿Dónde ¿Sí o no? está eso? ¿No lo he inventado? Puede ser. No, hombre. ¿Dónde has Yo encontrado no eso? veo eso. No Aquí no ¿Cómo que sé. está. no? No. Sí. ¿Podrías abordar el tema de la etiqueta Sluggish Cognitive Tempo? ¿Dónde lo estás O, leyendo? o el Cognitive Disengagement Syndrome en el contexto del TDAH. ¿Hasta qué punto hay una rigurosidad si consideres que tiene utilidad comunicativa? Esto es de Simo no sé qué. Hace 7 días. En ¿Veis? nuestro documento no está. ¿Cómo que Bueno, no? pues no. Está aquí. Está aquí. Está aquí. ¿Qué es Venga, aquí? Nadie lo sabe. En el Pero aquí documento espera, espera. compartido. En el No, documento compartido no. que no, está en el canal de YouTube, en está aquí. comentarios. Está aquí. Ah, bueno, pues léela tú. Vale. Claro, os la paso por aquí para que la tengáis en el chat. Sí. ¡Hala! Ahí la tenéis. A Venga. ver. Vale, aquí. Sí, podrías abordar el tema de la etiqueta Sluggish Cognitive Tempo, que es. Tempo, Bueno, entiendo el que es tempo cognitivo lento. Exacto. ¿Vale? A ver, y luego otra que es más moderna. Esto pasa un poco, son etiquetas diagnósticas añadidas que se utilizan en algunos contextos clínicos y en algunos países. Un poco como, por ejemplo, la evitación patológica de la demanda, que se utiliza mucho en el Reino Unido. Sí, El bien. Sluggish Cognitive Tempo se utiliza mucho en muchos contextos, se utilizaba mucho en contextos del TDAH, ¿vale? Pero no era una etiqueta oficial. Hoy en día ha mutado a esta otra que tú comentas, ¿vale? El Cognitive Disengagement Syndrome, ¿vale? Que es un poco más moderno. Y me llama mucho la atención porque también pasa un poco lo mismo con el trastorno del aprendizaje no verbal, que antes era trastorno de la comunicación no verbal, ahora es trastorno del aprendizaje no verbal. Son etiquetas que están ahí adyacentes a las Pero están oficiales. propuestas para su Están validación, propuestas. para su inclusión en el DSM Están 6. sí. Entonces, bueno, a ver, el tiempo cognitivo lento, como la propia definición indicaba eso, pues esa lentitud especialmente para iniciar tareas, para arrancar, ¿no? Esto a tema, ¿no? Y como también, pues correlacionada con velocidades de procesamiento baja, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también manifestaciones físicas, como ir Sí, muy también. despacito, parecer un poco Sí, estar distraído. ensimismado todo el rato, ese tipo de... yo les llamaba el que está empanado. Y le cuesta, venga, inicia, venga, ponte, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Que no es una falta ni de interés ni de atención, sino Ni de como de atención. arranque. Pero luego la Sino como de ejecución es arranque. exitosa. Lo Sí, que eso pasa es es. que necesita más tiempo pues, para llevar a cabo esta tarea. Bueno, es esa velocidad de procesamiento más lenta. Sí. Y luego pues ha mutado a este que es más moderno, que es más reciente, ¿vale? Que además, lo que pasa es que tiene una etiqueta con más patología, porque ya habla de síndrome, y eso queda siempre muy feo, ¿vale? Que es como que no solo es el inicio, sino que como que hay también pérdidas en el momento de foco, por así decirlo, ¿vale? De distraerse. Pero no es tanto distraerse como en un TDAH con la habilidad esa atencional tan acusada, sino que de repente como que desconecta y volvemos a la ensoñación y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces son etiquetas que están ahí y que, bueno, que se proponen como explicación cuando hay unas características de un cuadro clínico, pero no todas, y queremos darle una explicación más allá pues de hablar de pues a lo mejor disfunción ejecutiva o déficit atencional, hilar un poquito más fino en ese sentido. Entonces, claro, esto está en revisión porque hay algunos profesionales, algunos equipos que consideran que no es necesario, que a lo mejor la manifestación de las funciones ejecutivas ya podrían explicar
este tipo de manifestaciones más concretas, y otros que dicen que no, que necesitamos de una etiqueta más específica cuando solo se da pues, con esta serie de características, ¿vale? Entonces, pues estas cosas van fluctuando, ¿vale? A nivel científico y dependiendo un poco pues, de la presión que se haga también y de la evidencia que se vaya encontrando, de los estudios que se vayan haciendo, pues que se incluyan o no en los manuales de criterios, sean etiquetas oficiales, ¿vale? Igual que, bueno, pues se manejaron en su día el Baron Cohen, ¿no? Este señor, como decían, Baron Cohen, pues también utilizó etiquetas como alto funcionamiento, mediano funcionamiento, bajo funcionamiento en las etiquetas de TA porque le parecían insuficientes lo que teníamos en su momento, y en su momento era con los TGD, ¿eh? O sea, pues imagínate ahora Sí. lo que está... Claro, por eso se manifiesta, el GAP se ha manifestado tanto contra, ¿no? La nueva, ¿no? La nueva definición de trastorno espectro autista y ya, ¿no? Porque ya en los TGD le parecían escasas etiquetas, pues imaginaros ahora, parecerán nulas, ¿no? Entonces, por eso es una de las opiniones contrarias, ¿no? a esta nueva etiquetación de los trastornos del espectro del autismo. Entonces, bueno, pues esto también depende, ¿no? de los profesionales y, bueno, pues lo que Yo a nivel persigan profesional quería explicar. complementar, porque a nivel de equipo, estos casos cuando son altamente inespecíficos o no hay una categoría concreta que nos pueda recoger, pues los llevamos en equipo. Especialmente pues con quien trabajo quizá más mano a mano en algunas cosas es con Chris, y hemos tenido casos de tiempo cognitivo lento y decir, ¿y qué hacemos con este caso? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un diagnóstico muy claro, pero no está recogido. No es Exacto, práctico. Entonces, exacto. claro, y como yo pongo en un informe que esta persona cumple unos criterios que están propuestos para inclusión, pero que no están recogidos, no están formalizados, no hay una nomenclatura ni una categoría que nos avale, y esta persona entonces no va a tener un Los apoyo, apoyos. especialmente en el campo escolar, que bueno, que tenemos, pero algunos también en la etapa adulta. Ni va a estar recogido con una discapacidad porque nos van a decir, bueno, pero esto ¿dónde Claro. está? ¿Qué tecla tengo yo que pulsar para Me ha pasado hace llegar nada a ahí? mí con un trastorno de aprendizaje no verbal. O sea, es que es Exacto. clarísimo, pero digo, ¿qué hago? Porque esto no ¿Qué le va a hacemos? servir de nada. De Exacto, y aquí nada, de nada. contribuimos a una muy mala praxis que es, pues en el caso de un niño hay que protegerlo a toda costa porque ya estábamos teniendo muchos desafíos en el cole. ¿Qué es lo más cercano adyacente? Un TDAH. ¿Es un TDAH puro? Ni de lejos. ¿Le tengo que quizá recoger debajo del paraguas del TDAH porque si no esta persona no va a tener un apoyo? Tomamos decisiones así de, bueno, ¿cuál es la opción menos mala para que esta Pero persona tenga informamos a la apoyo? familia y se Exacto, Ah, sí, recoge muy claro, bien en claro. el informe exacto. los desafíos que se ven. Ujú. Todo esto es importante, siempre consensuado, como dice Cris, con la familia, de mira, veo esto, vosotros qué veis y qué hacemos con esto. O sea, no vamos a falsear un informe, tenemos que tener una estrategia clara de apoyo para Y este con la perfil. persona adulta lo mismo. Exacto. Sí, o sea, no son decisiones fáciles y no son arbitrarias. Y siempre, evidentemente, tienen que estar muy bien argumentadas a todos los niveles, clínico y administrativo, y la persona y la familia están, por supuesto, informadas de ello, ¿vale? Sí. Pero hay veces que las etiquetas, por eso dicen, no, es que ¿cómo puede ser si esto es genético? ¿Cómo puede ser que fluctúe el diagnóstico? Bueno, pues, entre otras razones, por esto, ¿vale? Pero además es que es normal que en neurodesarrollo, especialmente en peques, los diagnósticos vayan fluctuando. ¿Vale? Eso no significa ni que haya habido una mala praxis, a veces sí, pero que ni ha habido una mala praxis ni un mal diagnóstico, sino todo lo contrario. A lo mejor ha habido un muy buen diagnóstico y precisamente por eso están fluctuando. ¿Vale? Entonces, Exacto. ojo, cuidado también con esto. ¿Vale? Es decir, en neurodesarrollo especialmente, sobre todo a edades tempranas, es muy difícil que los diagnósticos, ni siquiera en casos súper claros de activo síndrome de Kanner, TEAS tipo 3 hoy en día, que eso no fluctúe, ¿vale? Que eso no mejore, porque volvemos, son diagnósticos que se hacen a nivel de contextos muy claros y designados en el tiempo, y hay que revisarlos, y por eso se señalan que esos diagnósticos son de tipo evolutivo y hay que revisarlos. Pero que se toman decisiones de estas y que hay etiquetas por ahí que se proponen, que se viene. Nos pasó un poco con la evitación patológica de la Amanda, nos pasó un poco de decir, vale, ¿y qué hago? ¿Esto de qué me sirve a nivel de intervención administrativa? No me sirve cero, todo lo contrario, me echa para atrás. Entonces, no, o sea, tenemos que jugar mucho y hacer a veces auténticos malabares en este sentido. Entonces, Claro. para esto, pues evidentemente hay que tener mucho conocimiento y rigor a la hora de poder realizar un diagnóstico, porque luego, Y pues, tener el lujo de poderlo discutir en equipo. sí, claro, evidentemente, claro, y poderlo compartir, porque hay veces, en serio, hay veces que tenemos casos, que es otra de las cosas que me parece fenomenal. Nos están llegando casos complejos, pero a niveles ya
exponenciales de complejidad, y es lo que nos tiene que llegar. Es decir, a los entornos privados nos tiene que llegar esto, porque cuando nos llegan chavales, creo que lo comentamos también en otro programa, cuando llegan chavales o personas adultas o adolescentes, que son casos súper claros de neurodesarrollo, y dices, ¿cómo esto no lo ha visto nadie? Nos frustramos muchísimo con el sistema. Es decir, ¿cómo esto no es posible? Pero afortunadamente, quiero señalar que es una buena señal de que las cosas están mejorando, nos llegan casos muy, muy complejos en el sentido de, ostras, es que esto no hay quien rayos lo diagnostique, o sea, muy, muy complicados, ¿vale? Y esto señala que quizás pues, están funcionando, empezando a funcionar bien las cosas, y que los entornos públicos se detectan mejor esta serie de casos. Pero que esto es mucho más complejo de lo que parece, de verdad. O sea, a mí, yo siempre digo a las familias, cuando os llega a un sitio y dice, os voy a diagnosticar sí o sí, en 2 o 3 sesiones, especialmente ya cuando pasamos de la preadolescencia, y te diagnostico sí o sí, a mí esto me da mucho miedo, ¿vale? Porque es que esto no lo hace nadie. O sea, ningún profesional riguroso os puede asegurar que os va a diagnosticar de algo, de lo que sea. Y si te Por muy claro diagnostican, que ¿qué está. acompañamiento haces después? Porque probablemente no funcione, porque no es un diagnóstico preciso. Sí, o funciona solo, pero como a forma de parche, porque no llegas a lo que dices, no has hecho un buen diagnóstico, no has sido preciso, y vas renqueando, ¿y por qué no funciona esto? O vas rotando de sitios de diagnóstico hasta que te dicen algo que sí que parece encajar. Entonces, ojo con estos sitios de diagnósticos express, de diagnóstico sí o sí, que conmigo ya verás, que te voy a diagnosticar. No, o sea, eso es una mala praxis para empezar. Entonces, y no es tan sencillo. Ojalá lo fuese, pero no es tan sencillo, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que ya está, ¿no? Con No esta hemos que- tocado Sí. ninguno de los temas que teníamos propuestos. Ah, ¿no? Pues venga, sí, No, yo... ¿no? hemos resuelto preguntas, pero nuestros Ah, temas principales no los estamos utilizando. es verdad, ostras. Bueno, pues Esta si queréis... estructura nos está siguiendo, vamos a ver. Bueno, pues venga, si queréis hablamos de alguno de ellos, si os parece bien. Nos alargamos Seguro, un llevamos poquito, 1h30, de podcast. pero Chris ha entrado tarde, así que venga. Sí, no, pero Chris se tiene que ir ya mismo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues si Sí. queréis los dejamos para el próximo día. Ya está. Tengo visitas. Vale, Vale, ostras, sí próximo tenemos... Tenemos día. la mala costumbre de trabajar. Sí, Sí. ostras, la depresión postparto, sí. Esto es un tema muy interesante. Claro, es que a lo mejor necesitamos un ratico para. Bueno, para lo de, este tema. lo de la microbiota, que ya lo comenté en un post el otro día. Las identidades de género diversas, que esto también es uf. un tema muy potente. Vale, ok, bueno, pues para el próximo día os comentaremos algunos de estos temas. Si queréis empezamos con alguno de ellos y luego ya pasamos a las preguntas. Vale. Ok. Bueno, pues familia, muchísimas gracias por estar ahí, toda la gente que ha estado por aquí en directo. Muchísimas gracias. Sabéis que el programa se cuelga en YouTube y en YouTube nos dejáis vuestras consultas. Repito, vuelvo al funcionamiento del programa, consultas a nivel global, no casos concretos específicos, conductas específicas, sino temas como esto, autismo, identidad de género, ¿vale? Cosas así que os llamen la atención o que creéis que pueden ser interesantes, nos las dejáis y las recopilamos y os intentamos contestar en el próximo programa, ¿de acuerdo? Compañeras Marta, Patricia, Cristina, muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis buena jornada y ahora os doy Igualmente. noticias. Venga, Va. que no me decís que me callo las cosas. Venga, cuidaros mucho. Un abrazo, que Buen vaya muy jueves. bien. Chao. Adiós. Hasta luego.